Hola, bienvenidos a Wine Soundtrack Argentina. Escucha la pasión con la cual cada productor de vino narra su experiencia con sus viñedos y su mundo. En 30 preguntas y respuestas descubrirás sus historias, personalidades y pasión por el mundo del vino. Hola, amigos y oyentes de Wine Soundtrack Argentina. Hoy estoy en la provincia de Mendoza, visitando Bodega Bianchi, aquí con Silvio Alberto, que nos recibe para contarnos sobre la bodega. Buen día, Silvio. Contanos sobre esta bodega y el proyecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un proyecto realmente encantador de hace muchos años. Una de las pocas bodegas que hoy sigue siendo una bodega en manos de la familia Bianchi, Stradella, de hoy ya 93 años. Algo muy importante, como yo siempre digo, para la vitivinicultura argentina, pues somos muy pocas las bodegas que hoy siguen en manos de una familia. Una familia que tiene toda una historia en la vitivinicultura, empezando por don Valentín Bianchi, que fue su fundador, que vino de Italia, de la zona de Fasano, un maestro que, como todos los inmigrantes que llegaron a la Argentina, decidieron comenzar un proyecto, en este caso en San Rafael, con la creación de la bodega que hoy lleva su nombre, Bodegas Valentín Bianchi, una bodega que hoy ya tiene su tercera y su cuarta generación comenzando en el negocio y que han tenido siempre, desde don Valentín hasta ahora, una visión de innovación, de siempre estar a la vanguardia, de buscar siempre tratar de crecer en el mundo del vino de calidad, pero fundamentalmente hay algo que nosotros estamos muy compenetrados, y es poner al consumidor en el centro de la escena. Ese consumidor en el centro de la escena es hoy lo que a nosotros nos domina, todo el manejo, toda la política y todo hacia dónde vamos en cuanto a la elaboración de los vinos, las calidades, los distintos segmentos y fundamentalmente la visión de la empresa, ¿no? Y por otro lado, algo que es muy importante es poder fijar también un rumbo en términos de un plan estratégico, y por eso hoy, como estamos en una de las bodegas de Bianchi, es tener ese plan estratégico que pudimos hacer y armar, es dividir toda la parte productiva en dos partes. En la parte de la alta gama, que es donde hoy estamos, en Bodega Enzo Bianchi, en la zona de los Chacalles, en Valle de Uco, en donde concentramos la elaboración fundamentalmente de todo lo que son los vinos de alta gama de la compañía. Y que obviamente esa alta gama, como a mí me gusta siempre decir, es la suma de detalles en una bodega con pequeños tanques, con muy buena tecnología, con gente que está altamente capacitada, con viñedos, tanto en San Rafael como en Valle de Uco, que nos da la calidad de uva para la elaboración. Bueno, acá nosotros la podemos transformar y, como dije, aplicar todos los detalles, y en San Rafael dedicarlo a hacer, como es una bodega de 11 millones de litros, es una bodega muy grande, dedicada fundamentalmente desde la línea, digamos, familia hacia abajo, en donde lo que buscamos es eficiencia, en donde buscamos fundamentalmente que la gente se centre en la elaboración de vinos más de consumo anual, con algo que me gusta también hacer mucho hincapié, porque a veces en esta industria vitivinícola solamente se habla de calidad en la alta gama, y ese es un error que muchos cometen en todo este manejo del vino. El concepto de calidad es un concepto que debe atravesar todas las líneas, y para mí no es un concepto que solo es alta gama. Para mí, yo tengo el mismo concepto de calidad desde un Enzo Bianchi, que es nuestro vino ícono de la compañía, hasta lo que es el vino entry level nuestro, que es don Valentín Lacrado. Un vino que elaboramos casi 10 millones de litros al año. Entonces, para nuestros consumidores,
Y por eso es la idea de poner al consumidor en el centro de la escena, porque desde Bianchi nosotros nos aseguramos que vamos a hacer un producto en cada uno de los segmentos que tenemos con un nivel de calidad que es óptimo en todos los casos. Obviamente lo que sí varía es el estilo del vino. Es cómo lo elaboramos, con qué variedades, con qué técnicas de vinificación vamos a utilizar para un determinado vino, y eso es lo que nosotros sí hacemos para poder diferenciar cada una de las líneas. Pero el concepto de calidad siempre es el mismo, porque es un concepto que atraviesa a todas las líneas, y es algo que la familia, en este caso a mí que me toca dirigir la parte técnica, lo tenemos bien claro, porque es como siempre don Valentín Bianchi lo quiso. La segunda, la tercera y la cuarta generación están muy compenetrados en ese tema. Y otro punto muy interesante, que es democratizar el vino. ¿Qué significa eso, democratizar el vino? Otro concepto que lo hemos puesto nosotros o lo estamos tratando de permanentemente ir poniéndolo sobre la mesa, porque lo que nosotros decimos que el vino tiene que ser consumido por todo el mundo. El vino no tiene que ser algo que sea solamente elitista o que alguien tenga que entender solamente de vino para tomar una copa, sino que cada uno pueda ir al vino que más le gusta y al que pueda adquirir y poder tener ese segmento de vino donde cada uno puede llegar. Entonces es justamente todo el portfolio que hoy tenemos nosotros en Bodegas Bianchi, es un portfolio que podemos abastecer a cada uno de los niveles con una calidad excepcional, y creo que como visión de negocio está muy bueno, en donde uno como técnico puede realmente nadar en cada uno de los niveles y en los segmentos de vino, lo cual te da realmente una visión muy amplia en cuanto a la elaboración. Y por otro lado, creo que la empresa, después de 93 años, sigue con una potencia, unas ganas, una visión de seguir creciendo, innovando, y justamente también la compra de esta bodega en el Valle de Uco, con este nuevo terroir como visión, es algo muy importante que tuvo la familia en el año 2016, y es justamente darle la oportunidad a nuestros consumidores de poder probar, de poder degustar, de poder conocer un terroir distinto a lo que era su terroir natal, que es San Rafael. Acá tenemos un segundo terroir en donde podemos ver vinos distintos, y por eso van a encontrar en cada uno de las líneas un vino que siempre va a decir los Chacalles, y porque vamos a ir en cada uno de los segmentos tratando de mostrar un terroir distinto, como en este caso los Chacalles. Y eso es la innovación, ese es el conocimiento, esa es la ganas de seguir creciendo, y creo que esa potencia que dan los 93 años es fundamental para el negocio. ¿Cuál es el volumen total en litros o botellas que elaboran en Bianchi? Y hoy día estamos hablando aproximadamente en total, entre todas las líneas, y alrededor de los 16, 17 millones de litros al año. Sabemos que en cada vino de Bodega Bianchi estás vos, está tu magia, está tu alma. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de ti. ¿Tu primer recuerdo importante, relevante acerca del vino? Bueno, la verdad es interesante. Cuando decidí empezar o dedicarme al mundo del vino, ¿no? Yo estaba en el colegio secundario y yo iba a ser ingeniero agrónomo. Me iba a dedicar exclusivamente al mundo de las plantas, pues me encantaban las plantas, me encantan, ¿no? Las plantas, la viticultura, el podar, los frutales y demás. Y tuve un gran profesor en la escuela secundaria, pues yo iba a una escuela en donde te recibías, en el secundario ya te recibías de enólogo, hace varios años, hoy ya no existen ese tipo de escuelas, y fue un profesor que era un capo, era un tipo que realmente te inspiraba al mundo del vino. Ojo, estamos hablando en la década del 80, cuando todavía no existía todo este glamour del mundo del vino. No existía esto de que hoy muchos quieren ser enólogos porque
porque la fama o porque te abre puertas para viajar, etcétera, etcétera. No, en aquel momento era el mundo de la damajuana, era el mundo del vino quizás común, pero este profesor era un profesor que yo tenía en el laboratorio, que era un capo, era un director del Instituto Nacional de Vitivinicultura en la parte de laboratorio, y yo iba los últimos 2 años del secundario, me dediqué exclusivamente a estar con él todo el día en el laboratorio. ¿Recordás su nombre? Sí, Julio Wiederhol. Sí, fue el que me marcó y él el que me dijo, Silvio, vos no tenés que ser ingeniero agrónomo, vos tenés que estudiar la licenciatura en enología porque tu mundo es el vino. Y gracias a él dice, porque yo tengo mi hijo, Eduardo Wiederhol, que es licenciado en enología, y yo te lo voy a presentar para que él te presente en la facultad para que vos sigas la carrera. Y así fue. Al final terminé estudiando la licenciatura en enología y bueno, creo que fue mi primer gran iniciador en este gran mundo que es la elaboración del vino. ¿Cuál fue el primer vino memorable que bebiste y recuerdas en qué ocasión, oportunidad? Sí, bueno, es que va todo de la mano, ¿no? Estas son todas preguntas que te llevan a la historia y al sentimiento. Pues uno en el vino no se puede separar la pasión, los sentimientos de la parte, digamos, meramente técnica. Y sí, yo recuerdo mi primer trabajo como enólogo fue en bodegas La Rural, que bueno, es La Rural Rutini, como hoy le quieran, hoy se puede llamar Rutini. Yo siempre digo con mi segundo padre, que es Mariano Di Paola. Yo lo adoro, lo quiero porque fue él el que me permitió a mí poder ingresar a este mundo de la bodega, ¿no? No como estudiar como fue Julio Wiederhol, sino acá ya trabajar en la bodega. Él fue profesor mío en la facultad y me dio la oportunidad de empezar a hacer las pasantías con él en la bodega, en Rutini. Y la verdad que fue algo increíble para mí porque uno sin tener un apellido que se relacionara con el vino o tener algún abuelo, algún padre que te permitiera trabajar en tu propia bodega, uno se tenía que abrir pasos en algo. Y fue algo increíble porque fue cuando la industria vitivinícola argentina tuvo la bisagra y que se empezó a abrir al mundo, empezamos a hablar de calidad, empezamos a hablar de exportación, año 95, 96, y entonces entré a trabajar con Mariano Di Paola. Y yo siempre me acuerdo de mi primer gran vino que me hizo temblar con él, y fue con él, que fue un Felipe Rutini, cosecha era 93, si mal no recuerdo. Un gran vino y creo que fue el primer vino que uno dice, wow, este es un vino para recordar en la historia permanente. En alguno de tus viajes por el mundo, ¿cuál es el mejor vino extranjero que tuviste la posibilidad de tomar? Uy, son muchos. ¿Y alguno la verdad, que tengas en mente? A ver, tengo uno que es un Chardonnay, un Chardonnay de Napa. Yo soy fanático de los Chardonnay, de Villa Montiden en Napa, que lo hace un asesor que nosotros tuvimos en La Rural hace muchos años. Mike McGrath es el nombre del enólogo, y creo que ese fue para mí uno de los grandes vinos que tomé, un Chardonnay impecable, que todavía, te estoy hablando hace muchos años y todavía lo tengo en la memoria como los grandes vinos, como uno de los grandes vinos. Y después, obviamente, cuando tuve la posibilidad de trabajar con gente de origen francés, Chateau Petrus o Chateau Margaux, bueno, realmente grandes vinos, pero hoy, y como siempre digo, ¿no? El vino no es solamente que te descorchen una botella y lo tomás y es excelente el vino y lo recordás, porque quién no va a recordar un Petrus, un Margaux y esas cosas, ¿no? Pero hay otro concepto que es algo íntimo, que es la amistad que vos podés hacer con el que te presenta el vino, con el que lo hizo. Y en este caso quizás te digo, ese vino, ese Chardonnay
increíble, porque también hubo una relación de amistad con el enólogo durante muchos años y uno recuerda eso. Como te puedo decir también, un Cabernet Sauvignon, también de Napa, de la bodega Darius. Un Cabernet increíble, pero ¿ves? Uno se acuerda ¿por qué? Porque no solamente fueron grandes vinos, sino que hubo una gran amistad detrás. Y eso te demuestra el sentimiento, la pasión que está todo unido con el mundo del vino. Entre todas las zonas del mundo, ¿quién crees que bebe lo mejor en términos de calidad? Y hoy, por lo que me ha tocado viajar, sin duda Estados Unidos es el país que puede concentrar el mercado del vino mundial, en donde llega todo, en donde puedes encontrar lo que se te ocurra o lo que busques. Creo que cómo han crecido ellos en ese sentido en la importación de vinos de todas partes del mundo es algo increíble. Por ahí también China hoy tiene algo de eso, pero sin duda Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta la botella más cara de tu bodega? Y hoy día es Enzo Bianchi Gran Corte, que hoy día debe estar alrededor de los 9.000 pesos, 8.000, 9.000 pesos la botella. ¿Y cuál de tus vinos en este momento te está dando la mayor satisfacción? Ay, qué difícil, ¿eh? Una pregunta complicada. Cuando uno es el padre de varios hijos es distinto. Y te voy a responder, esta pregunta tiene varias respuestas. Porque como te dije recién, cuando uno hace distintos vinos para distintos niveles, digamos, es muy importante. Por ejemplo, Don Valentín Lacrado es un vino que nosotros hacemos por año 10 millones de litros. Entonces, si vos me preguntás, para mí es una gran satisfacción, porque yo llego a mucha gente, 10 millones de litros llega mucha gente, y que permanentemente sea un vino que ya lleva 2 o 3 años con 90 puntos en los rankings, con un vino que hoy día tengamos en cuenta es un vino de los 180 a 200 pesos. Y la verdad me llena de satisfacción porque podemos llegar a todo tipo de público, y es un vino que ¿sabes cómo decimos nosotros? Es un vino que es patrimonio cultural de la Argentina, porque la verdad, con tantos años que tiene ese vino, que hoy tenga ese nivel de venta y ese reconocimiento es algo muy importante. Después, obviamente, cada una de las líneas tiene una motivación, pero el Enzo Bianchi Gran Corte, para mí, en lo personal y en lo profesional, fue uno de mis grandes, una de mis grandes alegrías, porque, ojo, me pusieron en mis manos, la familia, la posibilidad de elaborar un vino con un nombre que tiene mucho peso, que es Enzo Bianchi, hijo de Don Valentín Bianchi, que uno de sus hijos, Tincho Bianchi, se lo hizo para honrar a su padre, Enzo Bianchi, ¿no? Entonces, para mí fue todo un desafío continuar con un legado, obviamente con un estilo que uno le va cambiando y le va poniendo su gotita para tratar de mantener la historia, pero darle el enfoque que uno le quiera dar, el estilo que uno le quiera poner, o su impronta que le quiera poner en el tema de los vinos. Y por eso es una gran satisfacción que vuelvo a decir, me llena de orgullo. Y por último te diría el último lanzamiento que hemos hecho ahora 15 a 20 días, que es hacer el primer vino, porque es la primera añada, la 2018, que es el vino de la cuarta generación, y así se llama, Bianchi Cuarta Generación, que es un Malbec y es un corte, que lo que hace es ser el vino que represente a esta nueva generación que está comenzando a incorporarse a la bodega, al manejo de la bodega. Hoy está la tercera generación, pero bueno, ellos ya comienzan, es un grupo de jóvenes realmente que tiene muchas ganas, que tiene mucha pasión, tiene esas características de fuerza, de pujanza, de ganas de seguir haciendo crecer esos 93 años que ya tiene de historia la bodega. Y bueno, hoy haber hecho yo, en este caso, con todo el equipo que me acompaña, el hecho de su vino, de su primer vino
que los identifique es también una gran satisfacción. ¿Crees en una variedad o varietal perfecto? Sí, tengo mi corazón, el Cabernet Franc. Es perfecto. Para mí sí, soy un enamorado del Cabernet Franc. Primero porque lo descubrí, y te voy a contar una historia, si se puede, porque el mundo del vino es historia también. En el año 2003 yo estaba en otra bodega y yo definí todo el portfolio del vino. No es como acá que ya tenías un portfolio armado, más allá que uno después va sumando las perlitas y demás, sino que en aquel momento a mí me dijeron, armamos el portfolio. Entonces yo definí el portfolio y encontré, digo, bueno, vamos a hacer un vino top, un ícono. Y yo siempre soy más de los blend, me encantan, o me identifico más con los blend que con los varietales. Entonces digo, bueno, ese blend varietal va a ser Cabernet Sauvignon, Malbec y Merlot. Entonces empiezo a preparar los viñedos del Valle de Uco también, en la zona de Tupungato, empiezo a preparar esos viñedos. Y en el medio ya estábamos, debe haber sido en el mes de febrero del 2003, marzo, yo ya empezaba a probar las uvas, Malbec, el Merlot primero, después el Malbec, después el Cabernet Sauvignon. Y en un momento, sin darme cuenta, me cruzo, estaban pegados los dos viñedos, me cruzo del Cabernet Sauvignon a otro que empiezo a probar. Y digo, qué cosa increíble que es esto. Pero era un viñedo que ya tenía, te diría, 40 años, 50 años, que producía nada, te diría, era una planta perfecta de libro, en donde vos veías el ejemplo, el ejemplo perfecto de lo que te dice un libro, de lo que es el balance y el equilibrio entre la canopia, la cantidad de racimos, el tamaño del racimo, el tamaño de los granos. Y me dice, sí, entonces empiezo a probar, era algo crocante, algo con una fruta, lo tengo en la memoria, 2003, y hoy día me sigo saboreando con eso y me acuerdo. Y yo decía, qué rico que es esto, la fruta, la boca, los aromas, el gusto. Entonces lo llamo, en ese momento era don Ricardo Reina Rutini, uno de los grandes hacedores de la vitivinicultura argentina. Digo, y la finca era de él. Digo, don Ricardo, ¿qué es esto? Porque en ese momento nadie conocía esta. Me dice, es Cabernet Franc, Silvio. Listo. Entonces dije, el corte mío va a tener, aparte de esos 3 varietales, el cuarto va a ser Cabernet Franc. ¿Y de ahí nace tu amor? Y de ahí nació mi amor al Cabernet Franc, 2003, cuando nadie hablaba de Cabernet Franc, y decidí no solamente ponerlo en el blend, sino sacar un varietal Cabernet Franc. Y me acuerdo que muchos periodistas en aquellos años me trataban de loco. No, vos estás loco, Silvio, me decían. ¿Vas a hacer un Cabernet Franc? No, varietal, imposible. Cuando el Cabernet Franc es para blend, no es para varietal. Y mira hoy la historia del Cabernet Franc, ¿no? Por eso es mi corazoncito. ¿Cuál es tu opinión de los críticos y puntajes del vino? A ver, creo que lo importante, a mí, ¿no? La opinión de todo el mundo yo la respeto. Los puntajes son muy importantes. Sirven para hacer una guía al consumidor. Creo que uno hace el vino para el que lo compra, para el que lo consume. Y en definitiva, nuestros jueces fundamentales es el consumidor. Obviamente nos encanta recibir puntajes altos y estar siempre en esa cresta de la ola que significan los puntajes. Creo que ayuda mucho, depende del crítico, va a ser su lugar de influencia. Es algo que te ayuda muchas veces a ir viendo qué cambios tenés que hacer, si es que los tenés que hacer. Porque muchas veces el crítico te puede decir, es esto, y vos decís, no estoy de acuerdo, el camino va a seguir siendo este. Pero es importante siempre, para mí, más allá del puntaje en sí, es escuchar que te critiquen un vino, que te digan lo que piensan y en función de eso tomar una acción determinada.
más que el puntaje en sí. El puntaje sí sirve mucho, a veces la gente se deja llevar. Estados Unidos es un mercado que muchas veces se deja llevar mucho por el puntaje de críticos determinados, llamarle Robert Parker, llamarle James Suckling, Wine Spectator. Todos esos se dejan llevar, son muy importantes a la hora de seleccionar un vino, pero también es importante que vos tengas tus propias convicciones en cuanto a la elaboración de un vino y fundamentalmente que sepas interpretar al consumidor. Eso es más importante. Silvio, al momento de consumir un vino, ¿preferís vino blanco, vino tinto o un rosado tal vez? Nada, depende del momento. A mí me encanta el vino blanco, soy fanático de los chardonnay. Siempre empiezo con un blanco. Me dirán que soy tradicional, pero siempre empiezo con un blanco porque me gusta, yo soy un amante de las picadas. El sentarse y disfrutar un bocadito antes del plato principal, una picada con algún fiambre, algún salame, no sé, cosas, me encanta el blanco. Incluso para un plato principal, un buen chardonnay con fermentación maloláctica, madera y demás, soy un amante. Y después no, tinto. Soy del tinto a full y como te dije recién, el blend y el Cabernet Franc. ¿Y al momento de elegir vino o espumante? Vino. ¿Alguna vez has maridado vino blanco con carne y vino tinto con pescado? Sí, lo he hecho. Ha sido arriesgado. ¿Cuál fue tu experiencia? A ver, vino blanco con carnes, mirá, lo hice y me fue muy bien. Obviamente, bueno, es algo que he ido aprendiendo, creo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años en la industria, que es el tema de ese concepto de ir, no sé si el concepto es tanto el maridaje, como lo llaman ahora, es con que yo siempre voy con el concepto es comés con el gusto, digamos, con el vino que disfrutás vos, es decir, y la comida ahí siempre se va a maridar. Obviamente siempre tengo algunos principios. Si vas a meter, en el caso del blanco, no vas a meter una carne tan pesada que lo tape al blanco o tan condimentada que lo tape al blanco. Entonces sí hice algunas cosas con una comida que sea más bien, no sé, alguna cuestión braseada, con algún toquecito dulce y demás. Una carne roja, suave, no muy condimentada, va muy bien con un vino blanco. Y en el caso del tinto, fue mucho más difícil porque yo no soy de comer mucho pescado, te soy honesto. Y ahí sí me ayudó mucho mi mujer y empezamos con el tema de un salmón muy suavecito hicimos alguna vez alguna trucha con roquefort o queso azul, perdón. Alguna de esas, viste, truchas con algunas verduras, pimientos y demás, que con un tinto, un Cabernet Sauvignon, un blend anduvo muy bien. Y en el caso de la trucha con el roquefort, el queso azul, anduvo también porque maridó perfecto. ¿Alguna vez has tomado demasiadas copas de vino o botellas de vino y has quedado con alguna resaca? Nunca. Placer, qué bien. No. A ver, creo que hay que ser responsable. Primer concepto, uno vive todo el día probando, degustando. Creo que uno ya se hace una cultura de esto, del probar y degustar todos los días. Vos tenés en cuenta que yo hay veces que para poder hacer el vino al Enzo Corte me puedo llegar a degustar 100 o 150 barricas por día para poder seleccionar el mejor vino. Y aunque no tragas y demás, siempre algo te queda. Y la verdad que uno termina con cansancio, pero si vos me preguntás si alguna vez terminé mal después de varias copas, y te digo que las hemos tenido con el grupo de enólogos y demás, no, porque sabemos y somos responsables al momento de tomar. ¿Qué se pierde una persona no bebedor al no probar tus vinos? Bueno, yo creo que eso es algo muy personal, pero creo que en las botellas o en el vino que hago hay un reflejo de historia, hay un reflejo de tradición en todo lo que significa Bianchi en este momento.
creo que se pierde el empezar a conocer justamente este cambio que estamos dando de estilo, de rejuvenecimiento de los vinos, de la marca, de entender y ver toda esa impronta que le estamos poniendo y que yo invito a que lo descubran, porque la verdad que cuando uno trabaja en estos proyectos y nos dedicamos a hacer vinos, lo hacemos con toda una pasión y una dedicación muy fuerte que después se traduce en el vino. Entonces creo que hoy el consumidor se pierde de poder descubrir grandes vinos con detalles muy, muy ricos, muy, muy placenteros y que seguramente van a terminar enamorados. Silvio, estamos aquí en la bodega Bianchi, disfrutando de los viñedos, viendo la cordillera, compartiendo contigo este momento tan agradable y de repente bajan unos extraterrestres. Corres a la bodega. ¿Qué vino traes para que degusten? Muy interesante. Hoy día te diría... ¿qué te diría? El Enzo Bianchi Gran Corte. ¿Tenés stock para que se lleven? Sí, le podemos dar. Algo hay. Bueno, sabemos que cada vendimia es una historia diferente. ¿Qué tenés para contarnos de cosas que se repiten y cosas que son siempre las mismas? Primero que ninguna vendimia es la misma. Eso es algo que, mira, es algo ya no sé cuántas llevo varias, pero ninguna es la misma. Y la verdad que uno trata todos los años de encontrarle los parecidos y qué hice el año pasado, qué no hice, cómo evolucionó, y nunca lográs tener un patrón que te diga que sigue la misma cosa. Creo que si hay algo que sí sigue y es algo continuo y permanente, las ganas que le ponemos de la transformación, de buscar cada vez hacer mejor las cosas, de innovar, de tratar de probar cosas nuevas todos los días, y eso creo que es lo que a nosotros nos permite estar permanentemente activos en un momento que es fundamental. Y después, bueno, igual nada, diferente todo. ¿Y tienes algún ritual de buena suerte para el comienzo de cada cosecha? Ah, sí, por supuesto. Eso lo subo en las redes cada vez que empiezo la cosecha en las dos bodegas. Que es cuando empezamos, agarramos una... Yo siempre tengo una cosa muy particular en lo religioso, que soy religioso pero no soy practicante. Y es el que yo siempre digo, yo estudié en una facultad de cura, Facultad Don Bosco. Entonces digo, siempre yo tengo el poder de poder hacer la bendición porque fuimos a la facultad de Don Bosco. Entonces mi ritual es el primer camión que viene con las cajas de uva, hago la bendición con todo, llamo a toda la bodega, cada uno con su copa de champán. Entonces yo abro la botella de champán, hago la bendición con la botella de champán, o de espumante en este caso, haciendo la señal de la cruz, y después nos servimos todo el espumante y brindamos por la cosecha, todos los años. Te pediremos tu bendición antes de irnos. Bueno, cómo no, ahí va a estar. Bueno, sabemos que muchos productores, bodegueros, hacedores de vino pasean solos por sus bodegas hablando con el vino en sus barricas. ¿Es tu caso? Sí, permanente. Contanos, ¿de qué hablan? A ver, la verdad que los momentos quizás más tranquilos para mí son cuando ya no hay nadie en la bodega, porque uno le permite pensar y escuchar estas cosas de... No es que el vino te vaya a decir algo, por supuesto, pero sí el poder reflexionar lo que haces todos los días, el poder estar en contacto vos y con el vino, nada más, y que no haya otra cosa. A mí me encanta ir en la noche a la sala de barrica sin una luz, todo a oscuras. Y la verdad que ese silencio es algo exquisito, algo que es muy profundo y que te conecta perfectamente al vino y te permite reflexionar de lo que has hecho, de lo que estás haciendo y qué puedes hacer para mejorar cada vez más año tras año.
También sabemos que hay personas que leen las hojas del té, otras leen el fondo de una taza de café. Si pudieras leer el fondo de una copa de tu vino tinto, ¿qué te gustaría que revelara? Bueno, es profundo. Yo creo que revelara solamente el disfrute del consumidor y el disfrute de los amigos por esa botella de vino. Creo que es el mayor de los placeres nuestros. Silvio, cuando eras un niño pequeño, ¿qué querías ser cuando fueras grande? Siempre quise dedicarme al mundo de las plantas, al mundo siempre me encantaron los jardines, me encantó me acuerdo que me hacían podar los parrales sin saber nada. Siempre me gustó la parte de la agronomía, el dedicarme a la tierra, a producir. Me acuerdo que era chico y hacía canje de plantas para tener distintos tipos de flores y cosas en el jardín, así que siempre me encantó eso. Bueno, parte de ese sueño se hizo realidad. Totalmente. Cuando no estás trabajando, ¿qué haces en tu tiempo libre? Disfrutar a mi familia en el poco tiempo que tengo y dedicarme a algo que me fascina, que es la jardinería. ¿Haces algún deporte en particular? Por ahora poco, pero me encanta la bicicleta. Soy de andar mucho en bicicleta, sí. ¿Quién es tu cantante o grupo de música favorito? No tengo, no soy a ver, me gusta todo, no tengo a nadie en específico, no. ¿Has visto alguna película dedicada al vino que nos cuentes? Sí, he visto, la verdad que las he visto, pero a mí personalmente no soy de los que me atrapa una película del vino. No creo que reflejen mucho a veces la realidad, porque la realidad la vivo todo el día. Mi película es esta, todo el día estar en contacto con el vino, así que no. El resto, viste que por ahí dicen no, que la película tal hablaba mal de Michel Roland y por eso, y que no, a mí no me interesa realmente eso. Y para una noche realmente romántica, ¿qué vino pedirías? Te voy a contar una historia. Viste que todo nos lleva a la historia, ¿no? Yo le pedí casamiento, matrimonio a mi mujer en un gran restaurante, Francis Mallmann, acá en Mendoza, con un gran vino y que hoy lo volvería a hacer, que es con un Gewürztraminer. ¿Sos fan de algún equipo deportivo? Sí, porque mi papá me hizo de Boca, así que me imagino que, bueno, sigo siendo de Boca porque mi papá me lo dijo. Y te tengo una noticia, Silvio, Boca sale campeón este año. Fantástico. ¿Qué botellas de tu bodega le vas a regalar? Particular Cabernet Franc. Felices los muchachos de Boca. ¿Cuál fue el mejor consejo que has recibido en el trayecto de tu vida? Mantener la humildad, eso creo que es algo importante, sobre todo en esta industria. En este mundo del vino, en donde muchas veces, y me ha pasado, mirá que he sido profesor, te diría, de la mayoría hoy de los enólogos que están en el mundo del vino argentino, posgrado y demás, y la verdad que esta industria, si no tenés esa capacidad de mantener la humildad, te puede subir allá arriba, y uno tiene que entender que uno tiene que seguir siendo el mismo por más que reciba las 1000 condecoraciones que quiera, sino siempre mantenerte humilde, respetar a los mayores y que son sabios y que te dan consejos, y creo que eso es fundamental. Y nunca olvidarse de dónde uno viene. ¿Y algún consejo para darnos? ¿Algún consejo? Creo que, bueno, es difícil dar consejos, ¿no? Pero creo que disfrutar lo que vivimos, el presente, estar bien con uno mismo, disfrutar la familia y disfrutar de lo que uno hace, en mi caso, hacer el vino. ¿Tu mayor logro en tu trabajo? Formar grandes equipos de trabajo. ¿Podrás completar la siguiente oración, por favor? A ver.
una mesa sin vino es como... Una planta sin agua. Silvio, estamos aquí en un restaurante bastante importante, donde hay una figura del jet set y está tomando uno de tus vinos. Hay un paparazzi dando vueltas, va a sacar una foto y va a salir tu vino. ¿Quién te gustaría que sea esa figura del jet set VIP? ¿Y cuál de tu vino te gustaría que salga en la foto que está tomando este personaje? Del jet set, bueno, yo tengo uno, pero no lo voy a decir ahora. Porque la tengo a la foto. No, pero ¿querés que lo diga? Lionel Messi, por supuesto. Y con el vino hoy, sí, con un Enzo, por supuesto. Sería fantástico. Bueno, entonces otro sueño hecho realidad. Sí. ¿Qué tipo de vinos pensás que se beberán hacia el año 2300? Wow, miércoles. Ya no voy a estar, por supuesto, ¿no? A ver, creo que cada día más vamos a hacer vinos. Yo te puedo decir lo que ha cambiado la viticultura, la enología en general desde que empecé yo a esta parte, que antes me acuerdo que jugábamos a ver quién hacía los vinos más concentrados, más duros y que te tomabas o no llegabas a tomarte una copa porque te cansaban. Pero eran los vinos de aquellos momentos. Creo que vamos a buscar vinos cada vez más bebibles, vinos más fáciles de tomar sin tantas complicaciones. Y como dije en alguna otra nota que me hicieran, que no te salga el enólogo a explicarlo de adentro de la botella. Lo simple, lo rico, lo agradable, que lo puedas disfrutar como vos quieras, sin tantas complicaciones. ¿Seguiremos bebiendo vino dentro de 2000 años? Sin duda. Bebida milenaria, sin duda. Silvio, te vas a una isla desierta o tal vez al espacio. ¿Qué 3 vinos te llevas contigo? ¿De los míos? De los que quieras. Bueno, me voy a llevar de los míos porque creo que es lo que disfrutaría. Un María Carmen Chardonnay primero, el vino ícono blanco de la bodega. Me llevaría un particular Cabernet Franc y por último, 2 me voy a llevar. Un Enzo Malbec, que es Valle de Uco, y un Enzo Gran Corte, que es de San Rafael. Bueno, creo que estamos pensando en acompañarte. Vamos. Bueno, ¿qué área de vinificación en el mundo te gustaría explorar, conocer y hacer experiencia futuro? Me encantaría, a ver, yo siempre me he hecho más a la zona del Nuevo Mundo, aunque he estado, pero poco, haciendo vinificaciones. Sí me gustaría estar mucho quizás en Francia, en Italia fundamentalmente. Creo que es una de las partes que creo que de las cosas que me quedan pendientes de ir a disfrutar, porque me parece, más allá de la francesa, que todo el mundo habla y demás, creo que esa parte italiana que uno tiene como descendiente de italianos me llama la atención y creo que es algo que voy a hacer dentro de poco, ir a meterme en la vinificación y el estar. Estuve, por ejemplo, en una bodega muy importante como Ornellaia Maceto en Italia, que fue fantástico, pues estuve poco y me encantaría ir a visitar toda esa parte que me vuelve loco. Bueno, llega una parte de la entrevista donde hacemos un pequeño juego que nos divierte bastante, que es nombrar algunas cepas de vinos y le pondrás melodía, música, algún intérprete. Uy, qué difícil. Bueno, pero te vamos a ayudar. A ver. Entonces, si pensás en un Petit Verdot. Petit Verdot es rock pesado. ¿Y un Cabernet Sauvignon? Y un Cabernet Sauvignon más un rock argentino. Si pensás en un Merlot. No, es una melodía un poco más suave, más elegante, más tranquila, porque me da eso el Merlot. ¿Cómo cuál? No sé, no se me viene a la cabeza, decime vos alguna, qué sé yo. ¿No? Bueno, podrá ir algo clásico. Sí, algún clásico, sí. ¿Y Syrah? Uy, Syrah es algo indefinido, no sé. Qué buen maridaje es ese, porque es mucha fruta
iría más quizás con un tango o algo así, conjunto con el Malbec. Pues yo siempre cuando hablo de Syrah y el Malbec le encuentro en esa sinfonía la fruta, a veces la frescura, la capacidad de adaptabilidad que hay entonces entre el Malbec y el Syrah, ese tango, y también le pondría algo de folclore que me gusta mucho. No nos olvidemos del Malbec. Bueno, ya lo dije. Es lo mismo, el Malbec, folclore y algo del tango. Chardonnay. Y alguna música, el Chardonnay, la música clásica. El Chardonnay me encanta. Con una buena madera, un buen habano, con un buen Chardonnay fermentado en barrica sobre borra. Bueno, y ahora te dejo una cepa favorita tuya, la que quieras, y le pones música. El Cabernet Franc. El Cabernet Franc. Una buena música francesa, algo suave, delicado, algo así. Bueno, Silvio, realmente hemos compartido esta espectacular entrevista aquí con los Andes, al lado nuestro, entre las viñas, compartiendo tus vinos, probando tus vinos. Realmente ha sido una experiencia exquisita y muy gourmet, podría decir. Por lo tanto, estamos muy agradecidos. Simplemente contanos la gente cómo puede encontrar tus vinos, visitar alguna web y si hay visitas en la bodega. Sí, bueno, en las dos bodegas hay visitas, hay la parte de turismo que recibimos. Es más, la bodega de San Rafael es, te diría, la bodega número 1 en recepción de turismo a nivel nacional. La cantidad de gente que recibimos por año realmente es impresionante, así que pueden visitar ambas bodegas, tiene todo desarrollado, distintas actividades y demás para el turismo. Y después sí, a través de nuestra página web, el tema del e-commerce, bueno, eso fue algo muy importante que desarrollamos, fue una de las primeras bodegas en desarrollar el comercio a través del e-commerce. Y que anduvo muy bien, fundamentalmente en estas épocas que estamos viviendo, creció de forma increíble y que está andando muy bien. Gracias, Silvio, por tu tiempo y seguimos aquí brindando entre copas y con estos excelentes vinos. No, muchas gracias a vos por la entrevista, la verdad la pasé muy bien y bueno, sigamos disfrutando del vino. Gracias. Un placer. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Wine Soundtrack Argentina. Para más información y actualizaciones, visita winesoundtrack.com.